Yo soy profesor desde 1987. Entonces lo que voy a hacer ahora es una pequeña clase. Una clase que dura como unos 7 minutos. Y el tema de esta clase es ¿por qué hay católicos acomplejados? Porque lo contrario de ser valiente es ser acomplejado, y hay mucho católico acomplejado. ¿Por qué? Hay causas internas y hay causas externas. Las causas internas son que por una parte uno no quiere problemas. Lo decía Patricia al dar su testimonio. Uno no quiere problemas. Y plantear la verdad siempre ha sido causa de problemas. Lo que cambia es el color del problema, el tipo de problema. Cuando hace unos 250 años, algunos anglicanos, algunos católicos empezaron a decir: es brutal, es injusto y es pecado el sistema esclavista, eso de tomar gente de África y traerlos acá como esclavos. Cuando empezaron a decir eso, estaban atacando la columna vertebral del sistema económico mundial, porque el sistema económico mundial estaba montado sobre la esclavitud. La riqueza de Estados Unidos estaba montada sobre la esclavitud. Pero ellos fueron valientes. Sabían que se estaban oponiendo al pecado de moda, que en ese momento era la esclavitud. Los pecados de hoy tienen mucho que ver con el sujeto, con la subjetividad, y por eso conectan rápidamente con el cuerpo, y por eso tienen tanto que ver con el libertinaje sexual. Como no lo dijo Patricia, lo digo yo. Esta mujer que está en este momento aquí a mi lado es apóstol de la castidad. Y eso es ser hoy valiente, porque es una manera de decir que el pecado de moda sigue siendo pecado, aunque esté de moda. Pero mucha gente no quiere problemas. Y es problemático ser coherente, es problemático. Y por eso uno se achica, y por eso uno se acompleja. Y por eso uno, como tú nos contabas, a veces dice que otro defienda. Oiga, qué bien que otro defienda. Pero es que hay lugares donde no va a llegar el padre Laureano, hay lugares donde no voy a llegar yo. Hay gente que no tiene al padre Laureano, ni me tiene a mí, ni tiene a ningún sacerdote, pero te tiene a ti. Y si tú no les hablas, y si tú no das un testimonio, y si tú mantienes tu boca cerrada, se te pudre el mensaje adentro y no da fruto. Es la primera razón por la que estamos acomplejados. La segunda razón interna por la que estamos acomplejados es por la conciencia de nuestros propios pecados, es por nuestras incoherencias. Es difícil predicar, ya lo decía San Gregorio Magno, decía esta frase que me llama mucho la atención: cuando predico siempre tengo que acusarme a mí mismo, siempre termino denunciándome a mí mismo. Pero la solución no es callarse, la solución es salir de la incoherencia, la solución es buscar la confesión, la conversión y avanzar con valor, sabiendo quién es el que nos sostiene. Entonces las dos razones principales de incoherencia, de silencio y de complejo interno son, en primer lugar, que nosotros buscamos una tranquilidad. En vez de buscar la paz de la buena conciencia, buscamos la tranquilidad de evitar problemas. Y lo segundo, que como somos incoherentes, nuestra mala conciencia nos sella la boca. Pero también hay causas externas. Las causas externas tienen su raíz última en el enemigo malo, en el demonio. El enemigo malo necesita católicos tibios, cobardes, porque eso es lo que pavimenta el camino para que él pueda seguir avanzando. Pero ¿cómo se manifiesta esto?
se manifiesta especialmente en 3 campos: la deformación de la liturgia, como lo ha dicho muchas veces el cardenal Sará, como lo ha enseñado su santidad Benedicto XVI hasta el final de su vida, la deformación de la liturgia, la falsa humanización de la moral y el engaño en la historia de la Iglesia. Son las 3 herramientas, no son las únicas, pero son las 3 herramientas preferidas del mundo y del demonio para acomplejarnos. La deformación de la historia de la Iglesia se nota cuando la gente se cree lo que le digan en contra de la Iglesia. Es barato y es rentable atacar a la Iglesia. Recuerdo en Estados Unidos, esta historia la he contado varias veces, un profesor que era profesor en un college y les dijo a un grupo de universitarios: ¿ustedes qué opinan de que hayan quemado a Galileo en la hoguera? La gente soltó toda su rabia, vomitó todo su odio. Cuando se cansaron de decir blasfemias y cosas contra la Iglesia, les dijo: Galileo nunca fue quemado. Galileo murió en su cama. Galileo murió pidiendo el auxilio de la Iglesia. Galileo fue amigo del Papa hasta el final. Galileo tuvo una hija monja a la que jamás le dijo nada en contra de que se saliera de ahí. Pero nos han vendido una serie de mentiras. Hace poco leía a un gran científico, una persona admirable como científico, que haciendo un comentario que a él le parecía chistoso decía: yo no quiero meterme en problemas con los cientos de miles que fueron ajusticiados por la Inquisición. Las cifras, por supuesto que hubo injusticias, pero las cifras están infladas más o menos como en un 10,000%, para que te hagas una idea. Pero la gente cree esas cosas. Entonces la deformación de la historia nos hace acomplejados. Una y otra vez nos están tirando el caso Galileo hacia la cara. Una y otra vez nos están tirando la Inquisición. Y como decía un católico que me gustó mucho este comentario, decía él: ¿sabes por qué nos repiten y nos repiten la historia de Galileo? Porque no hay más. Porque no hay más. Porque lo de Galileo ciertamente fue un error, se cometieron errores graves con lo de Galileo. Pero la Iglesia en su inmensa mayoría no ha hecho sino apoyar el conocimiento, apoyar las universidades, apoyar la ciencia, y ha tenido grandes científicos, incluso sacerdotes. Pero como tienen el caso Galileo, lo aprovechan. Entonces el católico que tiene una versión pobre, incompleta, fragmentada y engañosa de la historia, se acompleja, porque dice: no, yo cómo voy a defender una institución que le hizo eso a Galileo, y las demás historias que nos cuentan. Luego está el problema gravísimo de la falsa humanización de la moral. Lo llamo gravísimo porque ya tenemos arzobispos, obispos y sacerdotes implicados en eso. La falsa humanización de la moral quedó perfectamente expresada en palabras de un arzobispo europeo, cuyo nombre no diré, que dijo hace unos pocos meses, dijo: a la gente no podemos pedirle cosas imposibles. Esa es la falsa humanización de la moral. La falsa humanización de la moral es esto que viene repitiendo muchos sacerdotes, sobre todo hay uno muy conocido, James Martin. Esa falsa humanización que es: Dios te hizo así, Dios te hizo así, esa es tu tendencia, tú eres así, refiriéndose al homosexualismo. Como Dios te hizo así, acéptate así, la Iglesia te tiene que aceptar así. Y la gente se traga esto, y sobre todo la gente se traga que no se puede pedir imposibles. Pero por Dios, cualquier niño de confirmación que abra la Biblia se da cuenta que Cristo todos los días pedía imposibles. Cuando dice: perdona a tus enemigos, cuando Cristo dice: el que ame a su padre más que a mí o a su hijo más que a mí no es digno de mí, cuando Cristo dice: el que no tome su cruz cada día y me siga no es digno de mí, cuando Cristo dice: los van a expulsar de las sinagogas y va a llegar el día en que aquel que los mate creerá que está sirviendo a Dios. Cuando Cristo hace esa descripción de lo que les va a pasar a sus discípulos, ¿eso no es pedir imposibles? Cristo no hizo otra cosa que pedir imposibles, y el texto más claro está en Mateo 19, cuando, hablando de las cadenas que trae la riqueza material, que fue cuando dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja,
Los apóstoles, que en el fondo eran bastante materialistas y bastante interesados, como sabemos por otros textos, después la cruz y Pentecostés los cambiaron. Pero ellos eran tremendamente codiciosos, bastante ambiciosos y bastante materialistas. Se le quedaron mirando a Cristo y le dijeron: pero entonces, ¿quién se puede salvar? Y Jesús les dijo: nadie. Bueno, no dijo eso, dijo exactamente: para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible, pero Dios todo lo puede. ¿Qué texto más claro quieres de que Dios pide imposibles? Entonces hoy miramos a los jóvenes y decimos: imposible pedirle a un muchacho que no se masturbe, imposible pedirle a una pareja de novios que no tenga relaciones, imposible pedirle al que está de pelea con su esposa que siga con ella tratando de reconciliar y arreglar las cosas. Nosotros, en primer lugar, nosotros los sacerdotes somos ministros de lo imposible. Lo que sucede aquí en un altar es ser ministro de lo imposible. Acabamos de tener la misa y cada misa es un imposible sucediendo ante tus ojos. Nosotros somos los ministros de lo imposible. Pero lamentablemente mucha religiosa, no toda, mucha religiosa, muchos sacerdotes y unos cuantos obispos se han pasado a la humanización, la falsa humanización de la moral, y creen que el cristianismo será más aceptable en la medida en que se admita esa falsa humanización. Pero el resultado de esa falsa humanización está a la vista en los países donde ese mensaje destenido se predica: abandono masivo de la iglesia, porque la falsa humanización de la moral hace inútil la fe. La falsa humanización de la moral está diciendo: te voy a vender algo que no sirve para nada. Imagínate que yo tomo aquí un papelito redondo y le pongo la cifra 3 pesos y luego te digo: te regalo esta moneda. Tú me miras con lástima o con rabia y dices: ¿qué chiste es este? Pues eso es lo que estamos haciendo con la fe cristiana y con la falsa humanización de la moral. Estamos ofreciendo una moneda que es una estafa y que no sirve para nada, y la gente, como cosa natural, está haciendo lo que predijo Cristo. Si la sal se vuelve sosa, no sirve para nada sino para que la arrojen y la pisoteen. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que la falsa humanización de la moral vuelve doblemente despreciable a la fe, y por eso vuelve acomplejados a muchos católicos, porque la falsa humanización de la moral a aquel que se cree progresista le hace sentir acomplejado, porque la iglesia todavía carga lacras muy pesadas y un rigorismo imposible. Y al que se considera pues fiel, que trata de ser pues conservador en el sentido de enseñar lo que la iglesia siempre enseñó, a veces le hace sentir acomplejado, porque ¿cómo hago yo para enseñar algo si resulta que el obispo está diciendo una cosa contraria? Entonces llevamos dos raíces externas del acomplejamiento de los católicos: la falsa historia de la iglesia y la falsa humanización de la moral. Y nos falta el tema de la liturgia. El tema de la liturgia obra de un modo muy sutil, pero no deja de ser grave, porque la falsa liturgia finalmente convierte lo que es la celebración del misterio en un encuentro humano, en un encuentro puramente comunitario. Cristo quiso que la divina Eucaristía fuera al mismo tiempo banquete fraterno y presencia para todos los siglos de su sacrificio eterno, de su sacrificio redentor. Sí, la Eucaristía, sí, la liturgia es encuentro fraterno, eso jamás lo podemos quitar, porque si no también caemos en un individualismo espiritualista que no es la voluntad de Dios y que en el fondo termina convirtiéndonos en unos grandes fariseos. Por supuesto que el aspecto comunitario es real, pero cuando reduces toda la liturgia al encuentro comunitario, ¿sabes lo que sucede? Cuando tú empiezas a paganizar la liturgia y a convertirla en una simple celebración de lo humano, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tú sientes que es como una fiesta pero mal montada. Entonces yo a veces digo, cuando yo veo esos sacerdotes que tal vez tienen buena intención, quizás tienen muy buena intención, que tratan de que la liturgia sea divertida, eso hace un daño pavoroso, porque la liturgia divertida ni es tan divertida como para retener a la gente, ni es tan liturgia como para llevarlos a lo trascendente. Entonces la liturgia divertida lo único que hace es aumentar en la gente las ganas
de las fiestas, de las que sí son, como dicen en un país que yo quiero mucho, de las meras. Es decir, para ir a una medio fiesta, una mediocre fiesta que se inventaron en un templo que no fue hecho para eso, para ir a esa medio fiesta, mejor me voy a una fiesta que sí sea la verdadera fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tibieza en la liturgia, esa falsa humanización de la moral y esos engaños en la historia de la iglesia crean católicos indecisos, tibios, dudosos, inseguros, católicos que finalmente se vuelven acomplejados. Pero el remedio está. El remedio interno, entonces, ¿cuál es? Pues ya lo hemos dicho. El remedio interno es que si tú tienes miedo a ser coherente, descubre la alegría de ganar gente para Cristo. Mi experiencia es que el que no está ganando gente para Cristo se está perdiendo para el Evangelio. Esa es la experiencia mía. Católico que no sea misionero se está perdiendo a sí mismo. Que eres incoherente, ya dijimos, el camino es confesión y conversión. Que te engañan con la historia de la iglesia, por favor, sal de esos mitos y fórmate bien. Por ejemplo, sintoniza EWT. Frente a la falsa moral, a mí me ha tocado predicar en muchas misiones. Yo acabo de llegar de una misión en México. A mí me ha tocado predicar muchas veces a la gente, mire, y lo predico delante de sacerdotes. Yo les digo, si su sacerdote un día le predica una cosa que está en contra del catecismo de Juan Pablo II, quédese con el catecismo de San Juan Pablo II. Yo lo digo así, yo lo predico abiertamente así. Entonces aprendamos la moral y aprendamos que esa es la moral que libera. Esa es la moral que libera. Porque lo otro es pintar de rosadito tus cadenas. Eso de que Dios te hizo así y de que sigue practicando lo tuyo y sigue haciendo lo tuyo, eso es pintar de rosado las cadenas. Y Cristo no pinta las cadenas, las revienta, que es muy diferente. Entonces necesitamos formarnos en la auténtica moral y saber qué es nuestra liberación, teniendo en cuenta que el que les habla es un pecador, que también tiene que confesarse como el Papa y como todos. Y lo mismo en la liturgia, amémosla. No una liturgia tiesa que idolatre simplemente lo exterior y lo ritual, claro que no. Pero sí es importante que sea una liturgia que nos lleve desde la realidad de la tierra hasta la realidad del cielo. Porque eso es lo que nos dice Padre Nuestro: que se haga tu voluntad en la tierra como se hace tu voluntad en el cielo.